Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta tarde vamos a trabajar con un cuento tradicional que es muy conocido y que bueno, nada, vamos a trabajarlo hoy en el aula, este aula virtual que estamos trabajando ahora, y luego lo vamos a poner en común, vamos a poder trabajarlo en diferentes actividades. El cuento se llama Caperucita Roja y dice así, un cuento tradicional muy conocido que es hermoso y siempre se puede trabajar. Había una vez una niña muy buena que vivía cerca del bosque. Siempre usaba una capa con una capucha de color rojo que su abuela le había regalado. Por eso todos la llamaban Caperucita Roja. Un día su mamá le dijo: la abuela está enferma. Llévale esta canasta con pastel y miel. Pero no te detengas en el camino, ni hables con extraños. Caperucita Roja salió de casa muy contenta, cantando y saltando. Mientras caminaba por el bosque, se encontró con un lobo. Buenos días, niña, dijo el lobo en voz suave. Buenos días, señor, respondió Caperucita. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó el lobo. A casa de mi abuela, que está enferma, contestó ella. El lobo, que era muy astuto, pensó: iré por el camino más corto y llegaré antes que ella. Mientras Caperucita recogía flores para su abuela, el lobo corrió a la casa. Tocó la puerta. ¿Quién es?, preguntó la abuela. Soy yo, Caperucita, dijo el lobo, disfrazando su voz. El lobo entró, se comió a la abuela de un bocado, se puso su gorro y se metió a la cama. Poco después llegó Caperucita y dijo: abuela, ¿qué orejas tan grandes que tienes? Son para oírte mejor, dijo el lobo. ¿Qué ojos tan grandes tiene? Son para verte mejor. ¿Qué boca tan grande tienes? Es para comerte mejor, gritó el lobo y saltó de la cama. En ese momento pasó un cazador cerca de la casa. Escuchó los gritos y entró. Vio al lobo dormido con la panza muy grande. Con cuidado lo abrió y rescató a la abuela y a Caperucita. Desde ese día, Caperucita Roja prometió no hablar más con desconocidos y hacer siempre caso a su mamá. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias, señor Lau, por contarnos esta historia tan linda que nos deja una enseñanza muy importante, ¿sí? Que tenemos que escuchar a nuestros padres, que tenemos que contarles todo lo que nos sucede, confiar en lo que papá y mamá nos dicen, ¿sí? Y recordar sobre todo. En este caso, Caperucita tenía encomendada una tarea. Tenía que ir hasta la casa de su abuela y no tenía que hablar con extraños. Pero en el camino se encontró un extraño al cual ella no recordó lo que le habían dicho. Y habló con el extraño y el extraño la engañó. Así que es una moraleja. Es para que tengan en cuenta. Ahora ustedes en su cuaderno van a hacer una actividad en la cual van a escribir su propia versión de la historia. ¿Sí? Espero que la realicen y después nos van a contar qué es lo que hicieron en su cuaderno, cómo les quedó esa historia. Y recuerden, nunca tienen que confiar en extraños. Vamos a dejar a la señora Erika que nos cuente un poquito la actividad de cierre, ¿sí? Bueno, a trabajar. Hola chicos, después de escuchar a la señora Laura y a la señora Luz sobre el cuento de Caperucita Roja, qué lindo cuento ese, ¿no? Qué linda enseñanza nos deja de no tener que hablar con los extraños, de obedecer a nuestra mamá. Qué diferente hubiese sido el cuento si Caperucita no se ponía a charlar con ese lobo feroz, o hubiese llegado a la casa de su abuelita tranquila, hubiesen pasado una tarde muy divertida. Pero bueno, en el camino se distrajo, se puso a hablar con un desconocido y pasaron cosas.
les propongo que armemos un final distinto, diferente. Cada uno vamos a escribir o a dibujar un final sin el lobo. Si no nos hubiésemos encontrado el lobo, o si el lobo hubiese sido bueno y hubiese colaborado en este caso. Así que nada, les propongo cambiar la historia sobre la enseñanza que nos dejó cada uno, de lo que piensan, si hubiese sido diferente. Así que nada, es una buena idea para que reflexionemos sobre el cuento y sobre qué importante es a veces hacer caso a los adultos y no dejarnos llevar por las cosas que nos dicen los desconocidos en la calle. No nos podemos poner a hablar con cualquier persona sin conocerla. Así que nada, es una linda idea y vamos a cambiarle el final a este cuento. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections.